Estábamos discutiendo, hablando fuera de cámara, de los lugares donde hay personas bonitas. Yo he sido de manera franco cuando hablo de eso, y esta mesa está constituida por personas del este y del sur. Y ni en el este ni en el sur hay gente bonita. La gente bonita está en el norte. Usted coge para el Cibao. Qué barbaridad. Y usted va a encontrar gente bonita. Yo dije en este programa que hice ese estudio. La vida del ser humano, siempre hemos planteado en Doble Moral, tiene que ver con el pugilato por el poder. En la historia de la humanidad hay momentos en donde la iglesia y el Estado como tal, más el gobierno, la cúpula de poder estatal, de repente concilian, pero en otros momentos también han peleado mucho. Existen lo que son los poderes políticos y existen lo que son los poderes fácticos. Dentro de los poderes fácticos no se puede subestimar el poder que tiene precisamente la iglesia. Y por eso estratégicamente a veces hace causa común con el gobierno de turno. En este momento nosotros en Doble Moral discutimos lo que hizo el Vaticano, su representante el Papa, cuando de alguna manera censuró, criticó acremente la postura de la República Dominicana en el conflicto dominico-haitiano. Ahí tú te encontraste con unas consideraciones que nosotros desaprobamos. Darle la condición de lo que es un asilado, no, ¿cómo que se llama? ¿Cuál fue el estatus que le dio? Como refugiado. Yo eso me encontré raro y yo pregunté aquí, de República Dominicana, ¿quién le lleva los datos al Vaticano? Bueno, pero ya la conferencia del episcopado, que es la estructura de la Iglesia Católica en República Dominicana, se ha manifestado sobre eso, pero el gobierno está respondiendo. Vamos a ver el pueblo dominicano a quién le da la razón con respecto a esto, pero nosotros vamos a poner diferentes perspectivas aquí en Doble Moral, y después que yo termine mi alocución, yo me callo, porque esta es la introducción mía de mi propiedad, que yo tengo derecho también a darla. Claro. Entonces, vamos a ver si aquí los que están sentados en esta mesa cogen valor y ponen posiciones que después que salgamos del programa nos salgan entonces, no, que no tienen ni que coger valor. Tú el que está aquí tiene más de 50 años y se va a morir algún día. Yo no. ¿Usted no? Yo no tengo 50 años. Hoy vamos precisamente a conversar con un tremendo intelectual y escritor de la República Dominicana, un hombre de las letras y decano de la Facultad de Humanidades, de nuestra facultad. Es un honor para nosotros tenerlo aquí, que es habitual que esté con nosotros también. 3 veces, ¿verdad, señor decano? Sí. Y candidato también, ¿por qué no?, a la Vicerrectoría de Extensión. Tenemos con nosotros a Eddie de los Santos, que también ya es parte de nosotros. Tenemos con nosotros ya no el novato del año, sino el más valioso de esta temporada, que es el señor Ingenier y el psicólogo de la micropsicología, Víctor Álvarez, que es el petardo, también le decimos el petardo. Obviamente, dejado de último al gurú de la historia de esta mesa, que hoy anda con su perrito chihuahua. Creo que está con nosotros por aquí. ¿O lo dejó? El perrito chihuahua es más guapo que él. Señores, vamos a analizar para nuestra comunidad y para nuestro público. Pónganos el contexto, gurú. La Iglesia Católica, ¿cuál es la finalidad en el desarrollo de la historia? ¿Qué rol ha jugado la Iglesia Católica en las decisiones estatales, políticas y económicas? A ver, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Señor Noel, sí. El gurú se llama Álvaro Camaño Santana. Álvaro Camaño Santana. El chihuahua no es mío, es de mi hija. Okay. El pitbull es mío y el pitbull soy yo. Está bien. Segundo, sí. No siga hablando de la belleza, que el Chowi se le está acercando. Bien, señores. Oye, me dio no hablar. Señores, la iglesia ha sido, a través de la historia, un verdadero poder de carácter ideológico que, para bien o para mal, ha unificado a gran parte de la humanidad a través de un propósito que es la salvación del espíritu y la salvación del alma. La iglesia se vinculó al poder prácticamente casi desde su origen. Y por lo tanto, ella forma parte
de lo que es la cúpula ideológica o superestructura de una formación social formando parte de la región ideológica. Y ya sabemos que en esa superestructura está la región política y la región jurídica. Y la iglesia forma parte de ella. En el caso nuestro, que nos compete para hoy, debemos contextualizar que la iglesia ha participado en todos los momentos del desarrollo del poder en República Dominicana desde la parte colonial y que ha incidido y ha confrontado el poder o para defensa del pueblo o para ir muchas veces en contra. Comencemos con Cristóbal Colón. En contra. Comencemos con Cristóbal Colón. Vamos a desarrollarlo aquí. Comencemos con Cristóbal Colón. La primera confrontación con la iglesia de Cristóbal Colón fue con el padre Boil y Mosén Pedro Margarite, que era el alcaide del Español, de la Isabela, allá en Puerto Plata. Ellos se rebelaron, vieron a Colón como un explotador de indios y de españoles. Repita eso. ¿Lo vieron Padre como? Boil como un explotador prácticamente de indios y de españoles. Querían irse, no se adaptaban y por lo tanto decidieron marcharse a España. Asaltaron una barca en que vino Bartolomé Colón, hermano de Colón, llamaron a todo el que Colón tenía preso, lo subieron en la barca, se fueron y como dice el pueblo, calentaron a Colón en la corona. Por si usted me va a responder algo ahorita, déjeme decirle que la primera forma de gobierno que se instaló aquí fue la factoría colombina. Sí. Y que tenía un conjunto de contradicciones internas que iba a hacer que explotara o abortara en cualquier momento. Primero, era un negocio monopólico entre Colón y la corona. Nadie podía meterse en eso. Los españoles que vinieron con Colón eran asalariados de Colón, entiéndase. No podían hacer riqueza con sus propias manos. Segundo, para retornar a España, solo Colón daba la orden para retornar a España. Nadie podía, repito, hacer riqueza con su propia mano, se entiende, nadie podía convertirse ni en emprendedor ni en empresario. Todos tenían que estar separados de los indígenas y no podían amancebarse con las indígenas. Vean esto en perspectiva. Las mujeres taínas desnudas y los españoles rechos, ¿qué podía pasar en ese contexto? Sigo avanzando. Siga con la historia que si tu abrazo se lo va a dar como quiera. Perfecto. Sí. Sigo avanzando. Segunda contradicción. Obando. Llega aquí Fray Nicolás de Obando. ¿A quién va a enfrentar? Frei. A la rebelión de Francisco Roldán. ¿Y cómo lo va a enfrentar? Dijo que todo el que estaba amancebado estaba fuera de la gracia del Señor. Por lo tanto, el que quisiera su indígena se casaba con ella. Como aquí no había mujeres blancas y las que vinieron, sus hombres la tenían amarrada casi con cadena, como dice el merengue. Y para no quedarse solos, pues decidieron casarse. Después que se casaron, dijo Obando, todo el que con indio se casó adquiere el estatus de indio. Indio es, y así lo degradó. ¿Qué quiere decir? Que usó la Biblia, usó la religión para destruir la rebelión de Roldán, que se considera el triunfo de la lucha de clase en América por parte de los europeos, que le quitó el monopolio a Colón de la factoría colombina porque tuvo que compartir con los 360 hombres de Roldán la explotación de los recursos renovables y no renovables del español, incluyendo su propia población. Seguimos y vamos a llegar a Santana, el primer gobierno constitucional nuestro, y vamos a llegar a la Junta Central Gubernativa, en donde la iglesia apoyó totalmente la Junta Central Gubernativa y más tarde a Santana. ¿Por qué? Hacia 1830, la dominación haitiana impuso medidas terribles contra la iglesia, expropiándole propiedades y privilegios a la iglesia. El padre Pedro Valera Jiménez tuvo que salir corriendo aquí en 1930 porque hicieron un atentado, inclusive para matarlo, los haitianos, por la protesta que él llevaba por la confrontación con el Estado haitiano en ese momento. Lo va a sustituir el padre Tomás Porta Infante en 1830, quien hacia 1840 ya el padre había hecho contacto con Nicolás, uno de los representantes de Francia aquí. Y retrocedo un poquito. Ya en el 35, el padre Infante, congraciado con los haitianos, era el que hacía
el Te Deum celebrando la independencia haitiana. Dice De Morisi que lo hacía para evitar la tragedia de 1805, que se entiende como el degüello de Moca. Y para evitar que algo así pasara. ¿En qué año fue eso? 1805 el degüello. Y no, 1835 ya él hacía las homilías, la misa y el Te Deum celebrando el año de independencia de los haitianos. Aquí, vea. Aquí en Santo Domingo. Sí. Claro. El que no esté de acuerdo, por favor, me invita, que yo estoy... No, le van a dar su tablazo. No se termine. Continuamos. Continuamos. Dicho esto, entonces Nicolás Levasseur hace contacto en 1840 con el padre Infante. Y a partir de ahí comienza esa amistad y él se inclina por los franceses. ¿Qué quiere decir? Él está entre español y francés. ¿Por qué? Porque él recibió buen trato de la era de Francia en Santo Domingo, 1802, 1809, se fue congraciando y él aprecia y apreciaba a los franceses. Como los franceses estaban en contra de los haitianos, pues él, que le sirvió a los haitianos, según De Morisi, por prudencia, para evitar que se repitiera el asunto de 1805, el degüello de Moca, pues él concilió. Llegada la Junta Central Gubernativa y proclamada la independencia, el padre Infante fue aliado de Bobadilla en todo lo que ocurrió e inclusive enfrentó a Duarte con el golpe de Estado del 9 de junio de 1844. Y más tarde también hizo la carta de excomulgación en contra de Duarte. Pero dicen que la ley de causa y efecto, ley de karma, es un retorno constante. Ya en 1844, Santana en el mando, comenzó el disgusto de la iglesia, cuando Santana comenzó con los primeros decretos. Un primer decreto fue la ley de pasaporte. Para usted trasladarse de un sitio a otro tenía que tener pasaporte, a un campo, decir dónde iba y qué iba a hacer. Viene la ley de vagancia, todo el que encuentre en caminos vecinales, sin trabajo cierto, en los puertos, en las veredas, preso y muchas veces incorporado al ejército, que era casi una desgracia en ese momento. Vino la ley de robo, todo el que encuentre robando, fusilado sin juicio. Si lo ponen ahora, es posible que se pierda la mitad de... Mejor no sigo. Entonces va a venir en 1845 la ley sobre los bienes de la iglesia, en donde la iglesia le va a pedir a Santana que le restituya todos los bienes que le confiscó el gobierno haitiano. Santana responde diciendo que esos bienes inmuebles están grabados por hipotecas complejas que afectan a terceros, por lo cual eso no puede volver atrás. Ahí la iglesia quedó ofendida con Santana. Santana sigue golpeando la iglesia y se niega a pagarle el financiamiento al seminario para la formación de curas. También pagarle al coro para que cante la misa en la catedral. A todo esto, el padre Infante también torpedea la Constitución. Y más tarde el padre Infante no quiere jurar por la Constitución de 1854 y decía que era una Constitución herética. Por lo tanto, mandó a un sacerdote amigo de Santana, cuyo nombre ahora no recuerdo, a que jurara por la iglesia para él no asumir. Si seguimos evolucionando, vamos a caer, señores, que el padre Meriño, 1880, es presidente de la República y es prácticamente un representante de la iglesia. Si seguimos subiendo, en 1912, Monseñor Adolfo Noel es presidente de la República también por la iglesia. Si seguimos subiendo, vamos a ver a Trujillo como a partir de 1930 hasta el 1960 tuvo como aliada a la iglesia en la parte ideológica, porque la iglesia prácticamente toleraba la política de Trujillo en todo el orden que se iba planteando. Y contó para eso con un sacerdote que fue nombrado en 1935, el sacerdote italiano apellido Pittini. Monseñor Pittini. Pittini, quien iba en todo momento a la par con Trujillo hasta que ocurrieron los hechos de 1959, la invasión, no, la expedición armada
del 14 de junio de 1959, donde Trujillo masacró, torturó, hizo de todo y pasó entonces a una ofensiva terrible en 1960, golpeando a los hijos de la burguesía de apellidos sonoros. Más de 350 jóvenes fueron encarcelados, torturados, y ahí es donde la iglesia va a pegar el grito al cielo por orden del Vaticano y con el nombramiento aquí de Monseñor Zanini, quien va a enfrentar a Trujillo. Y en esa carta, en esa homilía de 1960, del 30 de enero de 1960, comenzaron a denunciar lo que era la represión trujillista y ponerse en un sentido al lado del pueblo cuando no se lo había hecho en 30 años. Entonces, Trujillo, Balaguer es quien le lee la carta que previamente se le envió de esa homilía para que el jefe la viera. Y Balaguer es que la lee. Ahí estaba Johnny Ave García, ahí estaba el historiador Rodríguez de Morici, ahí estaba Arismendi Trujillo, y ahí estaba Pina, que creo que era tío de Trujillo. Álvarez Pina. Entonces le dice Johnny Ave, tenemos que tomar una decisión concreta contra la sublevación de los padrecitos. Y Trujillo le dijo, no te pelees con la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Que a Trujillo lo siguieron torpedeando. Ya ustedes saben el escenario del padre Panal, que le mandaron inclusive la hueste trujillista a robársele los carros a la congregación y después meterle ron y meterle cigarro y hacerle muchas cosas y prostituta a la iglesia para denunciar a la iglesia como que era prácticamente corrupta. Y Trujillo en última instancia pretendió que le llamaran benefactor de la Patria Nueva y la iglesia en ese contexto se negó. Ahí comenzó todo, asaltaron iglesias. Yo recuerdo la de San Juan de la Maguana, la Casa Curiar, el Padre Juan, que turba fueron y se llevaron todo. Monseñor Reilly. Sí, Monseñor Reilly, que tuvo que esconderse en el Colegio Santo Domingo, y ahí el CIN fue y le puso bocinas tocándole rock and roll, que no dejaban dormir a la monja ni a nadie, para que Monseñor Reilly se entregara. Quiere decir que la iglesia estuvo presente en todo esto, y ahora mismo la iglesia, perdonen, y el Vaticano hace causa común con la situación haitiana, denunciando... No, mantiene la coherencia con todos esos argumentos que usted ha planteado. Perfecto, ahí. mejor. Eso es lo que ha hecho ahora. Mejor. Sí. Pensé que usted iba a decir lo contrario, como usted es católico confeso. Ya yo tenía el fusil preparado. Por eso lo estoy defendiendo. Tenía el fusil preparado. Por eso lo estoy defendiendo, porque la iglesia mantiene coherencia. Sí. Mire, usted, todo lo que usted dijo justifica la posición de la iglesia en este momento con respecto a Haití. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, porque no se trata de una situación igual. El problema de Haití es otra cosa, desde mi punto de vista. Pero explíqueme, maestro, sí, a lo que usted le llama coherencia de manera operacional. O sea, ¿esa coherencia es positiva o es negativa? positiva, opción por los pobres. Él habló de explotación, refiriéndose al padre Boil. Claro. Habló con otro sacerdote, decía que sirvió por prudencia. Claro. Claro. Entonces, Montesino no lo mencionaste. Sermón de Montesino. Perdón. Salté a Diego Colón. En el gobierno de Diego Colón, prácticamente Diego Colón dividió la oligarquía encomendera en servidores de rey y de servidores de rey. ¿Quiénes eran los servidores de rey? Al que él no le tocó sus bienes. ¿Quiénes eran los de servidores? Al que él benefició dándole tierras y dándole indios. Los padres dominicos y franciscanos se enfrentan por la defensa del indígena. Sí. Los franciscanos defienden a los encomenderos y los dominicos a los taínos. Eso produjo el famoso Sermón de Adviento, que es el primer documento escrito que defiende los derechos humanos de los indígenas en América, y es la base para el primer código de trabajo aquí, que fue la ley de Burgos en 1512 y para la ley de India en 1546, y que muchos dicen que sirvió inclusive para la proclamación más tarde en Francia de 1789 de los derechos civiles y del ciudadano. Pero viéndolo aquí en el contexto del problema haitiano, la iglesia, su defensa de los pobres, de los refugiados, el magisterio de la iglesia, las encíclicas, que son documentos papales dirigidos a los obispos, las exhortaciones apostólicas, que son dirigidas a la feligresía, todo apunta a tres cosas: dignidad, justicia social y solidaridad. Esa posición que tiene la iglesia hoy es consona
con respecto a esos puntos, hablando de Haití. Sí. Pero no es una traición a la nación. No, la iglesia es coherente, siempre ha mantenido esa posición. El ser humano es uno, donde quiera, y es igual para todo. Esa es la posición de la iglesia. Ahora bien, déjame concluir para que, porque no estoy justificando, porque ya este es un asunto, un dilema ético que se está presentando en este caso. Pues nosotros, no se trata, como decía el presidente, o decía alguien, no recuerdo, de una inmigración. Se trata de que hay un país desbaratado, un país destrozado, y nosotros no podemos permitir que suceda lo mismo con nosotros. ¿Y qué hacemos con la iglesia y la postura de la iglesia entonces? Repito, hay un dilema ético. Un dilema ético es que hay que tomar una decisión con respecto a dos puntos donde cualquiera de los dos es malo y va a generar situaciones complejas. Bueno, la iglesia está metida en un atolladero. Y ese recuento que hace el maestro también puede ver que la iglesia forma parte de ese pugilato de poder y ella se acomoda en función de los tiempos también, no necesariamente como vocación, predilección hacia los pobres. No, también tiene que ver los pobres. Con opción hacia los pobres, sino como mantener su hegemonía también. Vamos con el maestro para que pasemos. No, hay una precisión. Sí, vamos. Señores, en el gobierno de los padres Jerónimos, la posición de la iglesia fue condenar una raza para salvar a otra. ¿Qué quiere decir? Trajeron negros del África que no eran esclavos, convertidos en esclavos, para implantarlo aquí y poder sacar a los taínos. Eso es lo mismo que tenemos nosotros ahora mismo con respecto a Haití. Para sacar a los taínos que quedaban y nosotros que aquellos tenemos que sobrevivir como Estado. La crueldad fue tan grande que un esclavo duraba apenas 5 o 6 años en un ingenio porque el trabajo era tan extenuante que terminaban muertos. Entonces, vamos a condenar a una raza que era libre en su tierra para salvar a otra. La evangelización, perdóname, era parte de la dominación. Dominación. Fueron 4 formas que usaron. Maestro. Bueno, nosotros somos partidarios y respetuosos y creemos en el Estado democrático y de derecho. En el país existe una ley de inmigración y de migración que el actual presidente de la República, Luis Abinader Corona, a través de las instituciones correspondientes, entendemos que está haciendo cumplir. Y entendemos que ese cumplimiento es lo correcto, de que se haga un cumplimiento de la ley de migración, siempre respetando la dignidad humana de los seres humanos, pero de que hay que cumplir con las leyes de migración, hay que cumplir bajo esas condiciones. La iglesia también somos extremadamente respetuosos de las instituciones religiosas del país. Estamos totalmente convencidos de que desempeñan un papel importante en su contribución con la concienciación de los ciudadanos para que se adapten al cumplimiento de las normas sociales y en consecuencia podamos vivir en un país más armónico, más vivible, más civilizado. Pero en cuanto a al punto su carta episcopal responde a una línea que viene desde el Vaticano, o sea que no estamos de acuerdo con el contenido en parte de lo que se dice, porque entendemos que hay acusaciones que no responden a la realidad. Bueno, vuelvo y les repito a ustedes, tú te das cuenta que alguien te quiere o tiene una predilección contigo cuando tiene que elegir entre dos, lo que se llama atracción, que es un conflicto que se da. Aquí estamos frente a un dilema de corte moral. ¿Qué va a elegir la iglesia dominicana? ¿El país de aquel lado va a elegir el país de nosotros? Esa es la pregunta. Víctor Álvarez, para luego pasar con Edith de los Santos. Noel de la Rosa. Sí. La iglesia es un concepto general, pero la iglesia en realidad son muchas iglesias. Porque en las iglesias se dividen en diferentes tendencias que adoptan posiciones ideológicas y que ejercen el cristianismo en la práctica de forma totalmente diferente. De manera que la iglesia va a tomar un rumbo en función del pensamiento del grupo que toma el control, inclusive desde el Vaticano. Desde el Vaticano, si hay un papa liberal, puede haber un papa conservador, son diferentes iglesias. Un papa liberal como el que tenemos y como el que creemos que tenemos aquí,
adopta una actitud de integrar a la iglesia a las cosas terrenales, a los problemas que tiene el hombre, y en ese sentido es consono con reclamar cosas que son más allá de lo espiritual. Más allá de lo espiritual. Cuando la iglesia cae en manos de conservadores, se va más a mantener el dogma, a mantener sus principios. En la República Dominicana ya no meterse en muchas cosas. Ya no meterse en cosas terrenales. Sí. En función de que a Dios lo que es de Dios Y al César lo y que al es César. César lo que es del César. En este momento, el César está bregando con un problema que los dominicanos tenemos que no han querido dejar solo con él, que es el problema de una excesiva presencia de nacionales haitianos, ¿ve? Y que el gobierno de turno se ha dado a la tarea de combatirlo con la única práctica del desarraigo, ¿no? De agarrarlo en cualquier circunstancia, y más apoyado ahora por el clima que ha creado en este sentido el gobierno norteamericano, que es un clima favorable actual, consono como están actuando ellos con todo tipo de nacionales en su territorio, con el derecho que tienen. Y la iglesia se enfrenta ahora a un dilema importante, y es que la iglesia tiene que ejercer el amor. Tiene que ejercer el amor al prójimo, porque es un mandamiento. Dice, amar los unos a los otros. Entonces, en ese sentido, la iglesia no se puede ser ajena al sufrimiento humano. Pero ¿podría la iglesia dentro de esa defensa ser equilibrada y justa? Bueno, el problema consiste en lo siguiente, que la iglesia se maneja entre el hombre, pero la iglesia es divina. La iglesia trabaja para salvar almas. La iglesia trabaja para mantener los principios de un Dios que ha creado todo. Por lo tanto, si la iglesia asume que Dios ha creado todo y es su representante, la iglesia es la dueña de todo, porque ella representa a Dios. En ese sentido, la iglesia se toma la atribución de aconsejar por todos los medios posibles, a veces ha sido medios hasta violentos, el hecho de hacer de la práctica algo consono con el cristianismo y con lo que se piensa. En este momento me parece que haber adoptado una actitud de llamar la atención al gobierno sobre la forma en que se está llevando el desarraigo de los nacionales haitianos que se encuentran aquí, específicamente porque no habla de otras nacionalidades, sino de haitianos, es un trabajo que va consono con lo que la iglesia debe de hacer por los seres humanos. Ajá. Ahora, el problema está que la iglesia, en vez de hacer un llamado al altruismo, en vez de hacer un llamado a la buena forma, eleva términos como tortura, como maltrato, como racismo, y entonces mete el discurso a un terreno donde definitivamente nos está presentando ante el mundo que nosotros somos, diríamos que impasible y poco empático con lo que está pasando en la situación en Haití. Evidentemente, Noel, Haití está en una condición que no puede estar peor. No, pero exacto. Pero no puede estar peor. Y mandar gente para Haití en la condición que está Haití no se ve cómodo. Bueno, pero no se ve cómodo para nadie y no se ve cómodo ahí para mataron unas misioneras los otros días o apresaron. Sí, pero esos son problemas puntuales. Bueno, pero yo te estoy diciendo de gente que se están metiendo verdaderamente al problema y no están en una oficina trazando las directrices. Ahora, ¿sabe la iglesia cuál es la esencia del problema dominico haitiano? ¿Dónde radica? El tema económico que hay detrás de todo esto. La combinación de las dos cúpulas de poder de allá y de aquí, en donde es el pueblo quien finalmente se ve afectado. Ellos no se ven afectados, los que hacen negocio con la desgracia y la pobreza de Haití. Eso hay que tocarlo también. Sí, pero es que la iglesia no se puede, la iglesia no puede aparecer. Mira, la iglesia ha apoyado guerras. Cuando Estados Unidos comenzó una guerra ilegal contra Irak, la iglesia la apoyó. O sea, la iglesia debe asumir el rol que la valide a ella, no que salve la situación. No, la iglesia tiene que ser coherente. La iglesia tiene que ser coherente y en este momento debe tomar partido en función de lo que ella es espiritualmente. Eso es lo que ha hecho. Ahora, el error ha sido Tú hablaste, convocar al gobierno de la forma en que lo ha hecho. Me parece que ha sido un error porque la iglesia tiene otro mecanismo para hablar con el Estado Víctor, e intervenir en esta situación. Víctor, pero tú hablaste ahorita de que en la iglesia hay tendencia.
Entonces, esas mismas tendencias influyen en las informaciones que llegan al Vaticano. Exacto, son O contaminadas. sea, no necesariamente esas posiciones que son trogloditas, o sea, esas acusaciones de maltrato son exageradas. No necesariamente esa debe ser o es la posición de la iglesia pura y simple. Es de los grupos, de los mismos grupos que manipulan cuando hablaba un Rogelio, cuando habla un Pino independientemente, no es lo mismo cuando el colectivo, Sí, el liderazgo de la iglesia se reúne e emite una comunicación firmada por todos los obispos. Exacto, Es una cuestión de peso mayor pero dice- porque está representando el interés del Vaticano. en esa Exacto, pero lo que comunicación. dice Huáscar, Pero tú hablaste lo mismo. ahorita de la línea conservadora, de la línea liberal, y que cuando es predominante un enfoque ideológico o no dentro de la iglesia, exacto. las decisiones que se toman están contaminadas por esa línea Porque que hay está en ese obispos, momento. en ese Ciertamente, episcopado ciertamente. hay obispos que no están de acuerdo. No están de con esa acuerdo. posición. Ahora, existe lo que se llama, y por Pero eso ya la el iglesia... episcopado tiene que decir una idea. Y por eso la iglesia es tan fuerte, lo que se llama conformidad grupal, que la iglesia lleva ese criterio de los grupos a cabalidad. Si se tomó una decisión que fue tomada a través de los instrumentos de toma de decisión que están establecidos, aunque yo no esté de acuerdo con eso, yo no puedo salir como un gallo loco a hablar en contra de eso. Y eso es lo que está pasando. Eddie, te veo nervioso hace rato. No, nervioso no, atento, atento. Atento, sí. No, porque escuchar Esperando su turno al bate. Pero métele un chingo el nerviosismo, vamos a ver qué es lo que pasa, Eddie. no escuchar a estas personalidades hace que uno se contextualice de mejor manera. Vamos a ver. Se ha tratado y se está tratando el tema central aquí en el programa es el rol histórico de la iglesia en el conflicto dominico haitiano. Haitiano, sí. Y ese rol histórico, magistralmente, el profesor Camaño Sí. hizo un recuento y luego el ingeniero Huáscar hizo otro aporte. No menos interesante lo que dijo el profesor, el decano de la Facultad de Humanidades, Geraldo Roa, y el amigo Víctor Álvarez. Y yo me inclino, al margen de lo comentado por Noel, me inclino por lo comentado por Víctor Álvarez y Noel, aunque con mi percepción particular. Vamos a ver. Todo parte de un detalle, Ujú. que es lo que salió publicado en el Vatican News, que es como órgano de difusión del Vaticano. Y aquí lo tengo. ¿Y qué se publicó? Fue el 6 de junio del año 2025. Y publicó el título siguiente: Haití y República Dominicana, dos infiernos para un mismo pueblo. Oiga qué título tan sugerente. Y entonces toca algunos puntos rápidamente, entre los cuales dice las medidas anti-inmigración de Santo Domingo, y comenta que desde el pasado 6 de abril el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha tenido la decisión de autorizar la implementación de 15 medidas para contrarrestar los flujos migratorios provenientes de Haití, que es el punto de partida. Y luego también comenta, ninguna excepción para las mujeres embarazadas. El protocolo no contempla ningún procedimiento especial para mujeres y niñas embarazadas. Estoy haciendo un súper resumen para contextualizar. Otro subtítulo, la casa al haitiano. Estas medidas gubernamentales han generado una ola de violencia generalizada, lo cual es una exageración porque tampoco yo he visto aquí una situación de violencia generalizada, como dice ¿Y ahí. qué se pretendió en Butacana cuando fue un grupo de Bueno, eso fue... agredir a la gente del hoyo de Friusa? Sí, pero eso no fue una violencia generalizada. Eso pasó ahí. Un evento. Es un evento generalizado, tiene que ser en todo el territorio. Ah. En tiempo y espacio Exacto. y nivel que abarcó. ¿No? Escúcheme, profesor. Ábrame ahí. Muy porque matizado estamos por lo mediático. Por También es otro detalle. Ya casi cerrando, es para ya contextualizar. Centros de detención. Otro aspecto destacado es el de los centros de detención, espacios extremadamente reducidos donde los haitianos son encerrados por un tiempo indefinido antes de ser deportados. La situación de la frontera. La ayuda concreta de las organizaciones. Ok, por ahí es que va la noticia generalizada Sí, de Vatican News, pero que luego recuérdate
que esa fue aquella vez. Ahora 6 estamos de hablando junio. del tema de aquí ahora. Sí, claro. Entonces la Conferencia Episcopal Exacto. Dominicana, Exacto. tomando como referencia esa información, porque eso viene del Vaticano, Oficializando. Parece que lo forzaron. Oficializando. Bueno, exacto. Porque- al episcopado. Correcto, porque Sí, esto claro. fue primero, Sí, lo del 6 de claro. junio. Sí, Lo condicionó Entonces, también. como ustedes comentaron algo cierto de la unidad de criterio de la iglesia, o sea, pudiera parecer extraño que el Vatican News publica eso y aquí hacen mutis, hacen silencio, o que si comenta la iglesia algo, sea totalmente opuesto a lo que dijo el órgano de difusión del Vaticano. Entonces se puede decir cónsono, pero realmente exagera, al grado tal que el presidente del Instituto Duartiano planteó que respetando a la iglesia, como merece respeto, como toda institución, considera que ha llegado a cierta exageración en sus comentarios sobre la situación migratoria aquí en Haití, como se supone que el gobierno está tratando ese tema. Pero también el presidente de la República Dominicana, en la famosa semanal de los lunes, le preguntaron al respecto y dio una respuesta similar, dando a entender que la República Dominicana se está acogiendo a las normas migratorias que existen aquí y procurando poner un freno a la migración exagerada. Pero hay que hacer un llamado de atención. Esa migración, o sea, si esta copa tiene esta cantidad de agua, la tiene en este momento, pero si poco a poco se le echa más agua, se llenará, y si se le echa más, se rebosará. No, simplemente nosotros no tenemos capacidad para absorber Exacto. la inmigración haitiana. Exacto, pero por eso al nivel digo, que está pasando, pero- porque no hay inmigración, es simplemente un país descompuesto totalmente, Que se está desplazando que hacia otro. tiene una misma población que Pero- nosotros, Y 12 millones. nosotros no Lógico, tenemos pues. capacidad para asumirlo. Entonces Pero- estamos en peligro nosotros como Estado Pero- de caer en un pero proceso la de Pero está el vandalización detalle. igual. Ya cierro, excusa, maestro Víctor. Cierro con el ejemplo No, de la sí, copa. gurú. Cierro con el ejemplo de la copa, porque si la capacidad para nosotros tener haitianos aquí va como por esa porción de la copa, por poner un ejemplo, y ya se sobrepasa y se llena y se rebosa, no tenemos la capacidad para asimilarlo. Pero ¿por qué han venido tantos haitianos? ¿Vienen de manera libre, de manera regular, de manera legal? No. Muchos de ellos han venido de manera irregular y lamentablemente hay grupos de poder, no lo digo yo, eso está en los medios de comunicación, que han influido para que se haga negocio con traer solamente son los haitianos grupos de poder. ilegales. No, es que la idiosincrasia del pueblo dominicano y la manera de ser de nosotros está cambiando. Nosotros hemos renunciado a construir nuestro propio desarrollo y estamos descansando, por motivos que fueren, en manos haitianas y extranjeras, el desarrollo de la República Dominicana. Es que el dominicano se la está dando de más. Es que el dominicano quiere irse, pero aquí lo que se queda no quieren trabajar en los aspectos que trabajan los haitianos, y ya no es Construcción y agricultura. y ya no es por sueldo. Ya no es por sueldo. Ya es que el dominicano no quiere hacer cierto tipo de trabajo y se acabó. Pero no es Ve, porque y sean entonces, dominicanos ni porque sean haitianos, escúchame, Víctor. Lo que pasa es que es un país deprimido completamente y siempre tiende a moverse hacia el espacio mejor. No, pero la Pasaba en razón, Colombia, no, Venezuela, pasa en todos los es sitios que del esa mundo. silla no se va a Berlín. ocupar mientras usted la defienda. Sí, pero Sí. aunque esos La Guerra espacios, Fría. No. aunque esos espacios Sí. no estuvieran vacíos y los dominicanos estuvieran ocupando esos espacios laborales, No hubiese haitiano. no, claro, como No. quiera. Porque tú estás No. poniendo de lado, Víctor, No. entonces, No. el instinto de sobrevivencia que tienen ellos se van a mover. No. Ellos no solamente migran para República Dominicana, ¿Quiere que no te dé un solamente ejemplo? migran para República ¿Quiere Dominicana. que te dé un Chile ejemplo? está lleno Ellos de están- haitianos. ellos están- Brasil. No. Chile. Y en ¿Dónde? Estados Unidos hay Estados también. No. Quiero dar un ejemplo. Hay lugares donde los inmigrantes son escasísimos o no existen porque los nativos han decidido hacer todo lo que necesiten para hacer su vida. En Japón hay una política no escrita anti-inmigrante. ¿Y sabe qué dicen ellos? Nosotros tenemos que hacer las cosas. Y la que no podamos hacer la vamos a mecanizar. Por eso el desarrollo es robótico en Japón. Ahora, en República Dominicana, cuando un motoconchita te dice que yo hago 50,000 pesos al mes, no va a levantar el blog de 8 a 20 pisos allá arriba con una soga. Entonces, ¿tú crees que esa es la No causa? es. ¿Tú crees que La esa es la causa es que los dominicanos hemos ido abandonando nuestro compromiso con el desarrollo de ciertos sectores de la producción dominicana. Y nos sentimos cómodos por el desorden que tiene el país
ve, por el desorden grande que tienen y que han permitido los gobiernos, y el famoso emprendimiento, y el que nosotros hacemos lo que nos dé la gana, hemos ido abandonando ciertos elementos que son importantes para la producción. Cuando viajaba con Noel por San Francisco, vimos a la izquierda 7 personas en el solazo del día sembrando arroz. Ninguno de esos era dominicano. Embonado ahí. Hay muy pocos dominicanos que estén dispuestos a pasarse 8 horas debajo del sol sembrando arroz. Pero tampoco los dominicanos han comprado una máquina que siembran arroz. Entonces, nosotros estamos ante una situación de explotación de la pobreza de Haití. Eso es lo que ha ocurrido. Y como eso ha generado riqueza indefinida para muchísimos sectores, a nosotros nos ha ido cómodo. Ahora el problema consiste en que despertamos viéndonos que nuestra propia identidad está en peligro. Porque sobrepasan por mucho la presencia e inclusive los hijos. Con Dominicana pariendo 1.5 y Haitiana pariendo 4.5 de hijos aquí, es claro que en 10 o 20 años vamos a tener una población flotante indocumentada que va a superar por crecer en algunos sectores a la población nativa. Gurú, que usted se ha quedado callado. Es que ahora es que veo que este programa es doble moral. ¿Por qué? He visto cómo el discurso ha cambiado. Los comunistas son católicos. Pero esto me tiene a mí sorprendido. Yo lo veo callado ahí, rumiando nada pero más. claro. Señores, una sola pregunta. Los dominicanos que se van de aquí a Estados Unidos, ¿recogen basura y lavan plata allá? Claro que sí. ¿Recogen fruta en los campos? Claro que sí. Entonces aquí se está hablando de salario. No, eso Él no no es verdad. expulsado. Eso no es verdad. El proletariado Eso nuestro de no es aquí. verdad. Le digo por qué. Porque la oligarquía explotadora quiere pagar 3 centavos. No, eso por no es la verdad. fuerza de Eso no es trabajo. verdad. Como los haitianos lo no, hacen. no. Por eso los haitianos se han empoderado. No, eso no y es los verdad. nuestros se están yendo y están Eso abandonando. no es verdad. Óigame, espérese. No, ya te habló, ya te habló, defensor de los haitianos, Bueno, defensor de la iglesia, defensor de todo el mundo. Señores, Pero mira, Pero el ingeniero que diga si le eso es dio la cierto. espalda, Oye, ¿verdad? yo tengo esa tú percepción. le diste El la espalda ingeniero. a los proletariados, le diste la espalda. que No, también pero se claro, Yo siento esa es doble moral. A los explotadores. Es doble moral este programa. Mira, Yo siento esa percepción también Mira, de, pero que, claro. de que los salarios aquí No, no para es cierto. los obreros Eso no es cierto. no, mira, la son mira, llamativos. que habla el Diga. ingeniero. No, no, pero Está espérate. defendiendo la que oligarquía. hable el ingeniero. El hombre se cambió, defendió la oligarquía, No, que no, los que hable salarios el son buenos. ingeniero, dice. Ingeniero, no, dígame a ver. la situación ha empeorado en los últimos. Ha empeorado. Peor Mira, todavía. mira, cuando yo era jovencito, muchacho, en mi pueblo, ¿no? Mi papá tenía gente que trabajaban con él, haitianos. Papá tenía. Ah, no, Es dominicano. más, mi viejo hablaba patuá. Papá dominicano. Porque duró mucho tiempo viviendo en la frontera, en el llano de Elías Piña, Eso es correcto. los bautistas. Déjeme defender el Y Estado tenían dominicano. una bien. relación. Y esa relación con esos haitianos era normal. Normal, una relación de trabajo normal. No había la situación Era que está amigable, pasando. afable. Ahora también nosotros estamos obviando algo, señores. El problema político de Haití. O sea, no es solamente la deficiencia económica o no de nosotros. Allí hay un problema que no se le ha dado solución en 30 o 40 años. Y ha degenerado. Y los mismos grupos que ustedes El mencionan. liderazgo político allá está. Señores, lo que se ha hecho aquí es que por Aragán están los haitianos aquí. No, El no es pueblo por dominicano es Aragán, pueblo no es Aragán. por Aragán, Eso eso fue no lo es que por se dijo. Aragán. Tenemos mejor Dame la condición palabra. de Sí. vida que ellos. Dame y la es palabra, natural dame que la ellos palabra. crucen para acá. Entre gurú. No, usted no dijo los salarios. Usted lo que debió decir que como usted lo que debió decir fue que yo que estoy en el sector, te puedo decir que aquí al haitiano yo le pago 10, al dominicano le pago 3 o 4. No, ya. O al revés. Eso no es verdad, ya, no. Ah, bueno, Eso es un quítele. mito. Entonces Eso es un quítele el mito. ¿Le están pagando discurso igual? al gurú. Eso es un mito. Que se Mire, le paga diferente. Mire, eso es un mito. Usted no puede ir a la Secretaría de Trabajo Vaya. a enfrentar a un haitiano. Hace muchos años usted pierde el pleito. Eso es un mito. Se van a favor del haitiano. Del haitiano. Eso es un mito que se le paga menos. Los haitianos están tan calificados como los dominicanos. Y a un albañil haitiano hay que pagarle igual. Exactamente. Y un técnico haitiano hay que pagarle igual. Hace bañilería. muchísimo Señores, yo tiempo. le voy a solicitar a ustedes ahora muy Los encarecidamente dominicanos están en teteo. que me le den, Claro. Están en trabajo. señores, que me le den la palabra al gurú y todo el mundo Por haga fin. silencio. Por Porque yo fin, caramba. siento que se va a morir del corazón. Así mismo. Así es. Gurú, este programa de usted. Gracias. Adelante. Señores, lo primero es que hemos expulsado prácticamente el proletariado nuestro a una aventura, como dice el cuento suyo, a la nada, al mar,
al extranjero. Cuando llegan los nuestros allá, trabajan en lo que sea. Respetan las leyes de esos países. ¿Qué está pasando aquí? Que tenemos que irnos a lavar plato allá y no a lavar plato aquí. Ajá. Es cuestión del salario. La oligarquía nuestra ha mantenido el salario deprimido. Una cosa es el salario nominal y otra cosa es el salario real. El salario nominal es lo que se te paga en función de las horas que tú trabajas sin calcular lo que es la reposición verdaderamente del esfuerzo, del confort, de la compra, del estudio de todo, que es lo que se va a llamar, si lo hiciéramos, el salario real. No, el salario real viene dado por el conjunto de necesidades que tiene la fuerza de trabajo para vivir decentemente. Y te voy a ir al Pacífico. Un salario de 20,000 pesos en una empresa, no me interrumpa ahora. Usted está confundiendo. En una empresa. Está confundiendo al público. Tú aclara ahora. Anótalo ahí. En una empresa. Sí, aguanta como óyeme, un hombre, pendejo. te digo lo que hace el sistema. Aguanta. Te divide la jornada de trabajo en dos. Son 8 horas. Sí. 4 horas que se le llama tiempo necesario. 4 horas que se llama tiempo suplementario. Ambas suman 8 horas. En la primera 20 horas, el empresario, el capitalista, te saca los 20,000 que te paga. En la primera 4 En la horas. primera La 4 primera horas, 4. tiempo necesario. En la segunda, el segundo tiempo, tiempo suplementario, te reproduce lo que él te pagó, 20,000 para él, que es lo que se le llama plusvalía o trabajo no retribuido al obrero. Ahí donde decía Carlos Márquez, la riqueza del capital radica ahí, en la explotación de la plusvalía. Si pudieran poner la plusvalía de forma absoluta, que tú tuvieras que trabajar 24 horas, se le importaba aunque tú te murieras. Entonces, espérese, compañero. El salario real es lo que va a representar, señores, el conjunto de bienes que necesita la fuerza de trabajo, el trabajador, para vivir en condiciones decentes. Es el poder adquisitivo de lo que tú ganas. Claro. Pero escúchame, Noel. Claro. El problema es que usted está... No, pero déjeme decirle algo. Ajá. Lo único que Ahora usted está vamos. aportando a esta discusión, Vamos a, oiga, ver, ¿cuál es? vamos a ver si nosotros tenemos una cárcel particular, que eso es lo que le está corriendo. Vamos a ver si nosotros tenemos campos de refugiados o son refugiados los que vienen aquí, que eso es lo que dice el Vaticano. Vamos a ver si nosotros estamos permitiendo que las mujeres embarazadas mueran en los hospitales, como está diciendo el Vaticano. Eso es lo que hay que discutir, eso es lo que le están corriendo los comunistas, que son comunistas en ciertos espacios y en otros veo que se han retrotraído. Entonces, ¿Qué es lo que tú quieres? Que te doy? Que lo que él está diciendo... ¿has visto los y se amigos ha que yo tomado construyo? No me dijeron rendimiento, que querían oírme a mí. No, le va a dar una compañero, vaina. simplemente lo que usted ha dicho Vamos a cuando ver. pasamos raya es que a ninguno le están pagando bien. Oye, ¿qué es lo que usted está diciendo? Escúcheme lo que estoy Sí. diciendo. Escúcheme, no lo que se está diciendo, que no trabajamos los dominicanos en construcción o en la agricultura porque nos pagan mal, sino que usted está denunciando que los salarios, tanto para dominicanos, perdóneme, como para haitianos en determinadas acciones o tareas, son bajos, son los mismos, y que siendo los mismos, los dominicanos preferimos hacer lo mismo donde nos paguen más en el extranjero y le hemos dejado ese puesto al haitiano para que le paguen lo que ellos no están dispuestos a recibir. Eso es lo que usted está Feliz diciendo. conclusión que tú tenías que llegar para que bueno. no dijera lo que tú Bueno, estabas diciendo. bueno. Tú has dicho, Entonces- que el dominicano era Aragán No, sí, y claro que el que sí. dominicano no trabaja y por eso los haitianos vinieron. Ahora tú reconoces que es el salario No, lo que esa ha es su hecho tesis. que nuestra No, fuerza. esa es su tesis. no, usted la comparte y usted la compartió. Desde Bonó se Óigame, dice y que el usted la- dominicano es óyeme, Aragán. óyeme, Sí, sí. ¿cómo es la cosa? No, pero Sí, sí, no, oye, pero ven acá. pero oye, Los pensadores señores, pesimistas ahora deciden nos vamos a meter, no, entonces habla de José Ramón López, Sí, si vamos a hablar del sí, poder del claro, pesimismo. claro. Entonces, ¿qué es lo que se Lugo. dice José Ramón López para ustedes? Que la mezcla de la sangre etíope de los dominicanos ha hecho que nos convirtamos prácticamente en seres consumidores y en seres haraganes. Sí. Pero los haitianos han demostrado que no es así, porque vienen y se fajan y producen riqueza para ellos y para enviar allá. Moscoso Puello, Américo Lugo. Esos son, No, esos son los pesimistas. Los pesimistas, bueno, le Entonces, etiquetaron así a los pensadores que ¿Qué no les decía? gustó lo que ¿Qué yo decía decía. Bono? ¿Qué decía Bono? Que el área azucarera lo que lleva es pobreza. Mas, sin embargo, la columna vertebral del desarrollo capitalista aquí fue el área azucarera. ¿Por qué? Porque solamente se producía azúcar, no se produce bienes de consumo para mantener una sociedad y que el campesino se proletariza, deja de sembrar y va por un salario.
¿Qué significa eso? La pauperación de las clases sociales. Que aunque Trujillo lo han criticado, Trujillo no frenó. Óyeme, en vez de permitir el desarrollo del proletariado con la industrialización que hizo, eso ocurrió a la inversa. ¿Por qué? Porque convirtió al campesino casi en pequeño propietario y las clases sociales no se decantaron y por eso no tenemos un proletario proletariado fuerte reducida. que Así es bueno. que asumiera la directriz, vamos a llamarla así, de la Revolución Dominicana que tanto cacareó la izquierda. El mejor era una país finca del privada, mundo. el país era una finca privada. El mejor país del mundo para vivir, dice Jürgen Habermas, es el país que garantiza todos los derechos y que observa, tutela el cumplimiento de sus normas. Y el mejor ciudadano del mundo es aquel que conoce y cumple con sus deberes, con lo que le estipula la Constitución y que sabe reclamar sus derechos. Por supuesto, eso es en condiciones ideales. Entonces, este país, nosotros cuando hemos visitado otros países nos damos cuenta que este país le lleva a mucho. Claro. ¿En qué estamos nosotros débiles? En educación ciudadana y cívica que conducimos, y además desde el Estado que no hay control Señor decano, del perdone. tránsito. El Su señor autoridad decano, que se la voy a interrumpir, señor no, decano. Acuérdese No, que- señor decano. ¿Cómo es posible que los maestrantes de nosotros que van a estudiar al extranjero, los doctores, se queden allá? Porque aquí no hay perspectiva ni de un salario mínimo para el que fue y se preparó. Pero no solo eso, señor, vienen de fuera allá graduados con todos los lauros y aquí tenemos que llevarlo a un centro regional y no aprovechamos al máximo esos No está dando la potenciales muchas solución, ¿no veces. es? Pero, miren, No señores, está dando la solución. pero no se llamen ustedes. Aquí se ha vendido el sueño americano, se vendió por mucho tiempo. ¿Y qué era lo que hacían los hombres de aquí? Bueno, se iban a los Estados Unidos buscando un maldito sueño que ahora que tú puedes viajar y ahora que las redes sociales te permiten estar en contacto real, tú te das cuenta que era una ficción. Que una esclavitud, Era un es sueño una esclavitud cuando- moderna. Era una esclavitud. Es un sueño cuando ellos allá guardan algo y cogen para acá a gastarlo. Y entonces aquí lo tratan como lo trataban, porque ya aquí estamos todos igual ya. Tú vienes a los Estados Unidos con una jipeta, el otro la tiene, ya es un problema. Trabajando Pero- de 7 de la pero mañana a 10 de la noche. Oye, llegando, los 7 días de y la semana. llegando a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, y entonces a preparar comida y se acuesta a En las la 2 de la casa. mañana para después levantarse. Noel, Mira, Noel. Eso es una esclavitud Noel, me también. monto en tu discurso para decirte Es una algo. 2,000, Entonces, oiga, espérate, perdón, 2,000 pesos para pagar $1 para tú pagar una El habitación. sistema norteamericano es una esclavitud No, moderna. Coño, no me diga Noel, que. me monto en tu discurso. Explotación. Atendiendo lo que dijo el gurú. No, está todavía en el gurú. No, me el sacó gurú, a que mí. el gurú me tiró. Ah. Responde. Atendiéndole al gurú. ¿Te dio el- Sí, al gurú. Yo llego a la conclusión de que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A Ay, es sí, igual De a la C. transitiva. ¿Qué sucede? Que usted está denunciando aquí que nuestra clase dirigencial, sobre todo la clase empresarial, Económica. la clase económica, la oligarquía y por consiguiente también nuestra clase política, porque ahora son lo mismo, Sí. los políticos ahora son empresarios, los empresarios son políticos, Sí. lo que mantiene esta situación de decadencia, ve, en cuanto a haberse puesto de acuerdo en no pagarle bien a los dominicanos para que los dominicanos se vayan y aprovecharse de los haitianos. ¿Está usted de acuerdo con eso? No que se ponen No, de no, acuerdo, no. no. No, sí, de acuerdo, Sí. de acuerdo, en mesa, sí, de acuerdo, vamos a poner de acuerdo. Déjame interpretarlo. No. Cuando Luis Ferrán prohibió la venta de ganado a la República de Haití, de ganado en pie, le digo qué pasó. Que los ateros vieron en Luis Ferrán, Joan Luis Ferrán, un enemigo, porque le prohibió el mercado de donde tenía salida su producción. Usted me va copiando, ¿verdad? Entonces, se va a orquestar el proceso de la reconquista y vamos a derrotar a los franceses, porque el mercado imponía el ritmo, imponía la estabilidad. Hoy tenemos una clase dominante que piensa en el valor que el capital produce. La fuerza de trabajo nuestra la estamos exportando. La que no es calificada y la que es calificada, que se prepara, se está yendo. Y todo el mundo piensa en que se quiere ir para mejorar sus condiciones materiales de existencia. ¿Por qué? Porque se entiende que fuera de aquí
hay mejor condiciones de vida, mejor estabilidad para Lo su cual no familia es verdad. y hasta mejor seguridad. Si abrimos la puerta aquí, que se vaya todo el mundo para Estados Unidos, se va a quedar aquí Isa Conde, se va a quedar Víctor Álvarez y la mayoría. yo me quedo Oye lo aquí. que le digo, la mayoría sí le dan visa, Yo me se quedo. van y nos dejan solos. Yo me quedo. Usted- Yo también me quedo. Claro, A mí no pero me hay que claro. darme seguridad, Claro, no, seguridad yo me quedo. ciudadana. Espérese. Y ya, con eso yo me quedo. Vamos a hacer un sondeo Sí. y vamos a ver quiénes quieren visa. ¿Qué le dicen don a uno? ¿Quiénes no quieren tiene irse? Michelle? Todos quieren ir. Oye, Sí, todos quieren Todos irse. quieren irse. Ajá. Entonces, El señores, sueño doble americano, moral. Perdón, el sueño americano se reconocimiento. convirtió Doble Sí, moral. pero- en una tragedia. Doble moral. Vamos a hacerle, como dicen, Eso es por falta de causa educación. a doble moral. Falta de No educación. Falta de importa- conocimiento. Es que no importa por lo que sea. Ay, si los que son doctores se están yendo. Pero mira, Es falta de No son conocimiento. doctores, es. nada, tienen un título. Se quiere Ah, ir. y vamos a no se continuar quiere la ir. formación ahora Tú- de los doctores que se han formado en Harvard y se han formado No, en la eso sí, consultencia. no, eso sí, yo, Doctor, eso pues sí. problema de identidad que usted está planteando. con respecto a, Espérese, mira, es con más respecto al profundo. caso haitiano, con respecto al caso Espérese, haitiano, ahí vamos a caer ahora. yo quisiera decir una Abusó frase, con Víctor, usted. una ¿Cómo frase que abusé con lapidaria. Víctor? ¿Cómo que abusé con Víctor? ¿Quién abusa del montante? Demasiado Está pidiendo fuerte. juicio. El No, gurú es demasiado no, él. no, que gurú. No, No, con hombre, respecto señor al decano. caso haitiano, yo quisiera decir una frase breve pero lapidaria. La diferencia fundamental entre Haití y nosotros ha sido en los últimos 50, 60 años que Haití no tiene una UAS. Dale, vale. Mira, Detalle usted interesante. usted se echó a reír a carcajada, pero eso tiene una lógica. Le regalamos una, no era una UAS, pero una universidad. No, Ustedes quisieron amarrar un chino lo de que la la UAS UAS. eso fue de tiempo, lo esa que la UAS universidad. representa. Lo que la UAS representa representa de Pero los años la madre 70. de La todas las formación universidades. social, cultural. No está No está para está. eso. Bueno. Tú se la Señor, puedes dar a la no, porque edificación. déjeme seguir Porque es una Ey, edificación. déjeme Con defender. esa Esa sociedad. Señores, déjenme defender. Don Álvaro, esa sociedad. Don, ¿y de dónde me haitiana, sale a mí lo de Don? Atienda. Alvarito, dígame, como Mire, dicen los amigos que me conocen de chiquito. necesita Está poniendo otro distancia tipo, mira, de no Y que disolverse, que es mi propuesta, disolverlo. De no ¿Cómo es? disolver Haití. Haití tiene que disolverse. Haití no alcanza ya ningún tipo. Haití no va a alcanzar a la humanidad en el momento en que se encuentra la humanidad ahora. Esa es una estructura. Diablo, ha variado ¿Qué el usted discurso. propone, Víctor? En los 15 programas que he Pero venido, he estado disolverlo aquí, y- te he visto y- y variando el Sí, discurso. Dilo para acá. Sí, no, ¿No dile lo otro? no, espérate. Disolverlo y fundirlo para acá. No, para podemos Canadá. integrarlo en la comunidad Territorio mundial. vacío. Canadá. Podemos integrarlo en la comunidad mundial porque ya ellos han demostrado que no se pueden valer Nada. a sí mismos porque no tienen capacidad para entenderse entre ellos. No hay forma. No importa el dinero, no importa la ayuda, no importa las oportunidades que se le den. Idiosincráticamente es un proyecto fallido, pero es fallido por la naturaleza. Habría que ver por qué la naturaleza ha fallado ahí. Porque se quedaron solos, no se quedaron con nadie de la colonización que lo ayudara. Mataron todos los Lo dejaron franceses. solo. No, mataron los franceses. Bueno, Dios mío, Se mano quedaron veces el solos. hombre que quiere ver cortada. ¿Es qué? Me lo decía Pedro Brutal. ¿Qué, con pero Camaño. di qué pasó. Lo que él dijo. No, que, ¿eh? no. Mire, Se quedaron mire, solos. maestro, No. maestro, Se quedaron- entienda Ahí no es que- eso. ahí no es que radique el Haití asunto, es señores. un plan de negocio. Haití es un plan de... Entienda eso. Sí, eso. Y de- Entienda y- eso. para Como la la potencia, pobreza, para la como la potencia. pobreza, Espérate, maestro, como la pobreza Señores, y de es un instrumento de narcotráfico negocio, ahora. usted lo sabe. Señores, en el narcotráfico también. yo no Haití soy, es eso. no he sido pro haitiano nunca. Eso se mantiene para otra cosa, como dice Pero Noé. sí he sido se mantiene. objetivo. Sí. Vamos a ver. Señores, Haití produce, Haití no. La colonia francesa de Santo Domingo, San Domingo. con los esclavos en armas, produce la revolución más espectacular del mundo moderno. No. Que se le llama Eso hay que discutir. revolución. Eso hay que discutirlo. Oiga, como usted No, quiera. no. Se le llama disque revolución haitiana, no, Eso es de un los esclavos en genocidio. armas, porque Haití no existía. Haití existe 1 de enero de 1804. Sus líderes fueron xenófobos y racistas. ¿Qué quiere decir? Que desde que entraron No. en el poder, no, eran tribus de etnias diferentes, pero que no estamos hablando ahora del blanco que tenían que seguir De los al- negros entre negros. entre negro. Y ahí la minoría mulata entra en el juego. ¿Quiénes consolidan el poder en la primera etapa? Los negros. Cuando asesinan a Yanyá de Salines, se divide la República Haití en dos. El sur, mulato,
Petión, y el Alexander norte. Petión, Henry Christopher en el norte. En el sur, Petión hace una reforma agraria terrible, dividió la tierra de forma tal que fue el minifundio, ahí no había Y en el- economía para la exportación, Y en el mientras norte. que en el norte dejaron a los antiguos esclavos en condiciones de peones agrarios atados a la tierra para mantener la gran producción reino de este y mundo. mantener el contacto con el mercado mundial. A la muerte de ambos, un mulato llamado Jean-Pierre Boyer unifica Haití y le da estabilidad por casi 10 años. Le ofrece a los del norte la paga por la unificación que era tierra, porque no iban a dividir la tierra del norte, como el error de Petión tal vez, y las tierras estaban de esta parte y por eso vinieron aquí. Quiere decir que Haití ha sido prácticamente un estado cuya lucha interna no ha permitido que sus ciudadanos se conduzcan por el camino del desarrollo. Señores, A la hora de la revolución se hablaban casi 1.100 lenguas diferentes. O sea, Eso no- que no pudieron construir una nación unificada y solo el vudú y Duty Buman No eran lenguas, eran fue el que dialectos inició africanos. el todo. dialecto No, africanos. no tenían formación. Ahí es donde vamos. De Europa. como la teníamos Así. todos los otros países. Entonces los países del África no tienen sus lenguas y se han desarrollado muchos. Tenían que tener, usted es colonialista, no solamente físico, Han estado, sino ideológico. han estado también, por lo que estoy apoyados mirando. por los colonialistas, los países del África. no hay Por esperanza eso han aquí. Eres salido colonialista adelante. Señores, ideológico inclusive. No hay esperanza en Haití. señores, aquí tenemos un lingüista, y no cualquier lingüista, y sabe que la cosmovisión del cerebro, tanto individual como colectivo de la mente, se construye a través del lenguaje. Lo que le da sentido a la existencia es el lenguaje, conjuntamente con el tema de las emociones. Haití siempre estuvo fragmentado porque venía de diferentes etnias desde África. Perfecto. Nunca pudieron consolidar propiamente dicho como un grupo, independientemente de esa gran hazaña epopéyica que ellos tienen. Yo espero que usted haya terminado de ver este programa para decirle lo siguiente: ninguno de nosotros tenemos la última palabra, solamente construimos verdades y falsedades a partir de la realidad a la que tenemos acceso. Doble moral no busca imponer verdades, sino intentamos llegar a la esencia más allá de la apariencia. Así que construya usted su propia realidad o su propia verdad a partir de lo que usted tiene y de lo que nosotros le hemos servido. Hasta la próxima.